Último ejercicio que vamos a hacer, o penúltimo, de los casos que nos pueden tocar como amplificadores de pequeña señal. En esta ocasión es un modelo que se llama divisor de voltaje o divisor de tensión. Este circuito que está aquí tiene esa configuración, que es un divisor de tensión. ¿Cómo lo identificamos? Lo identificamos porque tenemos una resistencia aquí y tenemos una resistencia acá. Esta vamos a llamarla R1. A este vamos a llamar R2. A este vamos a llamar resistencia colector. Y este vamos a llamar resistencia emisor. Y esta resistencia en la carga. Ese es el capacitor en el colector. Capacitor en el emisor. Y capacitor en la base. Y esta es nuestra fuente de voltaje, VI. Fíjense bien, esta fuente de voltaje, o mejor dicho, este voltaje, ese es que se va a amplificar. Cuando viene la señal de alterna, este capacitor se pone en corto. Pasa la señal, es amplificada y llega aquí. Y observa cómo tiene una inversión. Aquí tenemos un semiciclo positivo hacia arriba, aquí lo tiene desfasado. Esta misma señal que tenemos aquí es esta. Y obviamente la que se ve en la resistencia de carga. Ahora bien, este circuito es un circuito amplificador. Pequeña señal o de señal pequeña. En configuración, divisor de tensión o voltaje. Así se llama. Ahora, vamos a hacer el análisis. Vamos a hacer el análisis en corriente directa. Recordemos que en corriente directa los capacitores se abren. Esos capacitores se abren. Entonces quiere decir que esta parte de aquí ya no va a estar. Permítame un segundo. Sí, ese lo debe tener Inge Huerta, ese sí no lo tengo. Sí, sí, sí. Gracias. A usted, bye. Entonces, esta parte no va. Tampoco va a esta parte. Y tampoco va a esta parte. ¿Lo visualizan? Antes de continuar. ¿Sí lo visualizan? Sí. Bueno, entonces eso quiere decir que vamos a tomar solamente la parte del centro. Y esa parte del centro, pues es esta. Vamos a quedarnos con esto. Sí. Esta es la parte que vamos a trabajar. Entonces, fíjense bien. Voy a volver a construir ese circuito, pero ahora de la siguiente manera. Esta fuente de voltaje alimenta tanto a R1 como a RC. Alimenta esta resistencia, alimenta esta resistencia. Entonces lo voy a descomponer. Y me va a quedar de este lado una resistencia que va a venir con esta fuente 10 volts. Vamos a poner R1
¿sí? Entonces viene la fuente de voltaje aquí, llega a R1 y luego llega un punto y después un R2 que va a neutro. Este es el punto y luego llega a R2 y después va a un neutro. Este es R2. Estamos en este punto. Después entra la base del transistor, entra la base del transistor. Después del transistor entra la resistencia emisor. Voy a ponerlo aquí. La resistencia del emisor. Y después se va a la resistencia del colector y luego a 10 volts. Que este del colector va a una resistencia y la resistencia a 10 volts. Entonces, del colector a una resistencia, que es la resistencia del colector, y después va a la fuente de 10 volts. Volts de corriente continua. Es esta misma fuente. Bueno, ahora fíjense bien. Para poder nosotros llegar al diseño básico, que es este, de un amplificador con un transistor en configuración emisor común, como es este circuito, aquí tiene una resistencia colector, su fuente de voltaje. Para poder llegar a este circuito, a partir de este otro, de aquí para acá, ¿cómo le vamos a hacer? Fíjense bien, ¿eh? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No. ¿Los demás compañeros? No, profe. Ok. Para llegar a eso, lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar el teorema de Thevenin. Y de aquí tenemos la base. Esta es la base del transistor. Entonces, a partir de aquí, vamos a hacer un corte para acá, para acá. Y esto lo vamos a representar solamente con una resistencia y una fuente. Para ello vamos a hallar primeramente la resistencia de Thevenin. Entonces, esto que tengo aquí lo voy a poner de este lado. Exactamente eso que acabo de seccionar lo voy a poner de este lado. Aquí tenemos los 10 volts. Vamos a poner nuestra resistencia R1. Vamos a poner nuestra resistencia R2. Así. Ese mismo, esta parte del circuito. Cuando se trabaja con la resistencia de Thevenin, todas las fuentes se ponen en corto. Todas las fuentes se ponen en cortocircuito. Entonces vamos a hacer eso y vamos a poner nuestra fuente en corto. Este común es este común, entonces lo cerramos. Aquí vamos a tener una sola resistencia.
cómo se encuentra ambas resistencias R1 y R2, ¿en serie o en paralelo? Serie. En paralelo. Está en serie. A ver. En paralelo, profe. En paralelo, profe. Están en paralelo. Están en paralelo porque ambas resistencias están unidas por ambos puntos. Esta resistencia está unida por las dos terminales con la otra. Están en paralelo. Mira. Eso que estoy marcando está uniendo una patita y este está uniendo la otra patita. Las dos resistencias unidas por sus dos extremos están en paralelo. Entonces, la resistencia de Thevenin la vamos a poner así. Resistencia de Thevenin va a ser igual a ¿qué cosa? Pues a R1 y R2 que están en paralelo. R1 que está en paralelo con R2. ¿Eso qué quiere decir? Esto es igual a R1 por R2 aquí está el por entre R1 más R2. Y con eso determinamos la resistencia de Thevenin. Fíjense bien. Bueno, ya tenemos la resistencia de Thevenin. Ahora vamos a hallar el voltaje de Thevenin. Como yo estoy determinando en este punto un circuito, pues ese es entre este punto y el neutro. Entonces, todo esto que voy a marcar en amarillo aquí, todo esto es lo que estoy trabajando. Aquí tengo que para hallar el voltaje de Thevenin, el voltaje de Thevenin, si observan, está entre este punto y este neutro. Entonces, voy a poner otra vez el circuito aquí. Esa parte del circuito que estoy seccionando. Esta es mi fuente. R1. Y luego aquí viene la resistencia de R2, mira. Y luego este es este mismo común. Hoy sí común, ¿verdad? Está muy feo esto. Aquí está el R2. Estos son los 10 volts. Listo. Entonces observen, de este punto a este punto lo voy a llamar A. Y este punto lo voy a llamar B. Que equivalen a este punto A y este punto B. Si yo quiero determinar el voltaje ahí, entonces, ¿qué necesito allá? Pues necesito saber qué voltaje hay en R2. ¿Por qué yo necesito saber qué voltaje hay en R2? Porque al saber el voltaje que hay en R2, estoy determinando el voltaje que hay entre A y B. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Ok. Entonces, ¿cuál es ese voltaje en R2? Pues si tiramos aquí una corriente, voltaje es igual a I por R. Y por R.
¿Qué necesitamos saber aquí? Pues saber cuál es el valor de esa corriente. Fíjense bien. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Corriente es igual a esos 10 volts. Vamos a ponerle voltaje. ¿Sí? VCC. Vamos a dejarlo así como VCC. Aquí. Para no ponerle 10 volts. VCC. Corriente es igual a voltaje sobre las dos resistencias. Porque este es un circuito serie. Aquí está el común. Es un circuito serie. Voltaje sobre la resistencia, que es R1 más R2. Entonces, esto va a ser igual. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia, ¿sí? Ahora bien, si nosotros vemos el voltaje es igual a I por R, la corriente ya la tengo, que es esta. ¿Cuál es la resistencia? Yo quiero este voltaje. Este voltaje es el que quiero. Porque este voltaje está entre A y B. Es entre A y B. Entonces, voltaje es igual a I por R. ¿Cuál es la corriente? Esta. ¿Cuál es la resistencia? Esta. Voltaje que hay de A a B es el mismo voltaje que hay en R2. Y voltaje es igual a I por R. Es decir, la corriente que pasa por R2 por R2. Entonces, este le voy a poner R2. Si esta ecuación la sustituimos aquí, vamos a hallar el voltaje de Thevenin. Entonces, el voltaje de Thevenin va a ser igual a VCC entre R1 más R2 todo esto por R2. Eso que acabamos allá y que voy a marcar con amarillo es el voltaje de Thevenin. Ya tenemos el voltaje de Thevenin, ya tenemos la resistencia de Thevenin. Y ahora fíjense lo que vamos a hacer. Esto que está aquí, que voy a marcar en rosa, es igual a esto, a un voltaje de Thevenin y a una resistencia de Thevenin. Entonces, ¿cómo va a quedar mi circuito? Mi circuito va a quedar de la siguiente manera. Va a quedar un voltaje, que va a ser el voltaje de Thevenin, una resistencia, que es una resistencia de Thevenin, y obviamente todo lo que está a la derecha. Es decir, esto que acabo de poner en naranjado es esto. Y todo lo demás es igual. Es decir, el transistor con su resistencia de emisor, esta con su resistencia del colector, y con su fuente de voltaje, en este caso dice 10 volts.
Ahora sí, ya pueden resolverlo. ¿Alguna pregunta? No. ¿Preguntas? No escuché. No, bueno. Entonces, aquí están las fórmulas. Voy a hacer un poquito más pequeño. Ahí está. Vamos a recapitular. Tienes este circuito. Y ese circuito es un circuito amplificador de señal pequeña en configuración divisor de tensión. ¿Qué tienes que hacer? Primero haces un análisis en corriente directa, que es lo que estamos haciendo. Y en ese análisis de corriente directa solamente vas a tomar la parte, esta parte, en donde los capacitores se abren. Esta parte es este circuito de aquí a la derecha. Lo que vamos a hacer aquí es desprender R1, R2 y su fuente. Y de aquí vamos a obtener una sola resistencia, que es esta. Esta, la resistencia de T. De aquí mismo vamos a hallar un solo voltaje a través de esta parte del circuito, que es este, el voltaje de T. Ya que hallamos la resistencia de T y el voltaje de T de este circuito equivalente, entonces vamos a poner su voltaje de T que hallamos, su resistencia de T que hallamos y la otra parte del circuito que está aquí. Si no hay dudas, entonces fíjense lo que vamos a hacer. Aquí está el circuito. Dígame el voltaje de T y la resistencia de T. Y esperamos lo demás. O sea, aquí tenemos los valores, hay una resistencia T y el voltaje T. Vamos a resolverlo. Profe, la resistencia me da de Thevenin 4.4 kilo ohms. No sé. A ver, vamos a ver el voltaje. .4. Vamos a ver. No, eso está mal. Mira. Profe, a mí me da 1.80. La resistencia que agarré es... La resistencia de T es igual a 1.8 kilos. Ajá. Ok. 1.8 kilos. Voy a poner aquí. Escríbanle ahí, por favor.
Ahora el voltaje de Thevenin, ¿cuánto nos da? Ah, 8.1 volts. Ah, no, espérenme, faltó un momentito. No, olvido. Ujú. Profe, me da muy alto, me da 18.0. No. A mí me da 1.8. 7.04. No. 1.8. 1.8. 1.8 volts. 1.8 volts. Ok. Eso sí está bien. Vamos a poner aquí. Voltaje de Thevenin. 1.8 igual. Ahí está. Bien. Fíjense bien. Ya tenemos a nuestro circuito aquí con 1.8 volts. Y resistencia de Thevenin 1.8 kilos. Ujú. Ahí está. Ahora, ¿qué necesitamos de aquí? Necesito que determinen la corriente de base. En este caso, para este problema, vamos a ver cuánto es beta. Aquí está beta. Vamos a poner beta igual a 100. Pongan beta igual a 100. Y díganme, por favor, cuál es el corriente de base. Creo que 1.80 kilo ohms. Corriente de base. O sea, este problema que estamos resolviendo, ya determinamos el voltaje de Thevenin en la resistencia de Thevenin. Necesito que determinen la corriente de base cuando beta es igual a 100. Beta es igual a 100. ¿Cómo vamos a hallar eso? Vamos a hallar la ecuación de esta malla. Es sobre la malla, ¿verdad? La misma malla. Sobre esta. Entonces va a ser menos voltaje de Thevenin más corriente de base por resistencia de Thevenin
más voltaje entre base emisor más corriente de emisor por resistencia de emisor igual a 0. Pero aquí hay algo que sabemos que la corriente de emisor va a ser igual a la corriente de base por beta más 1. Dígame cuál es. La corriente de base. Vamos a ver cómo queda. Esta ecuación ya la habíamos visto, pero déjame la pongo aquí. Voltaje de Thevenin más corriente de base por resistencia de Thevenin más 0.7 volts más la corriente de emisor, que en este caso pues es corriente de base por beta más 1. Y esto multiplica ¿a qué? A resistencia emisor, ¿no? Igual a 0. De aquí sacamos la corriente de base y nos va a quedar corriente de base. Vayan escribiéndolo en su cuaderno. Si ustedes lo van a querer sacar de aquí a la hora del examen, van a batallar. Corriente de base va a ser igual a voltaje de Thevenin, que ya lo hallamos, menos 0.7 volts, que es voltaje entre base y emisor. Entre la resistencia de Thevenin entre la resistencia de Thevenin más beta más 1, que está siendo multiplicado por RE. Ahora sí, chequen por favor y díganme cuál es el valor de la corriente de base. Profe, no era menos... Ah, no, lo pasé del otro lado. Sí, cierto. No, no, nada. Me salió a 10 microamperes. 10 micro. A ver, vamos a ver a los demás. Inge, 9.96. ¿Qué? ¿cuánto vale RE? La resistencia en emisor, por favor. 1 kilo.
Ok, gracias. Microamperes. Micros, vamos a ver. Profe, ¿cuánto vale beta? 100. Gracias. ¿Cuánto dices que te da? ¿10 qué? Microamper. ¿Cerrado? 10.7 microampere. Sí, Vamos a ver. 10.7. Vamos a escribirlo aquí. A ver quién tiene un diferente. ¿Alguien tiene un resultado diferente? Yo tengo 39 microamperes. 39 microamperes. O sea, ¿alguien más tiene un valor diferente? A mí me da 107 miliamperios. 107 miliamperios. Me dio 6.05 microamperios. ¿Alguien tiene un resultado diferente? A mí me salió 0.010 miliamperes. Profe, a mí me salió 10.7 micro. 10.7. Vamos a ver. ¿Alguien tiene un resultado diferente? 71.9 micros. Miren, aquí hay un error de que no están usando bien la calculadora. Mira, fíjate. Vamos a ver por qué. Voltaje de Thevenin es igual a 1.8 volts, ¿sí? El resultado, hay un resultado ahí que está bien. 1.8 volts menos 0.7 volts. .7 volts es igual a 1.1 volt, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a poner 1.1. Aquí está el problema. La resistencia de Thevenin es igual a 1.8 kilos. 1.8 kilos. O sea, 1800 ohms. Más 101 por 1 kilo. Entonces, tenemos 101 por 1000, pues 101,000 más 1.8, 102.8.
kilos. Pues vamos a dividir entonces. Vamos a ver. 1.1 entre 102.8 exponente al cubo. Y me da 10.7 micros. Hay que tener cuidado ahí. El resultado es 10.7 micros. ¿Ya detectaron su error? ¿Mm? Micro amperes. Ese es el resultado. Ahí está. ¿Dónde estuvo su error? Porque nada más dos me dijeron que ese era el resultado. O sea, tal vez sí saben la metodología y todo, pero hay un error en el momento de interpretar los datos. Las potencias de 10. En eso nos equivocamos. Ok. ¿Ya entendieron cómo entonces? ¿Ya entendieron? Sí. Ok. Ahora, vamos a ir al punto de operación, ¿eh? Este problema lo vamos a terminar todo. El primer punto lo voy a sombrear en anaranjado. Corriente de base. Aquí está la corriente de base. Ahí está. Segundo punto. Corriente de colector. ¿A qué es igual a la corriente de colector? Son mayúsculas, ¿eh? Es igual a beta por corriente de base. Entonces, si dijimos que beta es igual a 100, ¿a qué es igual a corriente colector? A 10.7 micros por 100. 1.07 miliamperes. 1.07 miliamperes. Muy bien. 1.07 miliamperes. Ya tenemos la corriente colector. Vamos a marcar en anaranjado también. ¿Vale? Ahí está. ¿Qué más necesitamos para el punto de operación? La corriente de colector en saturación. La corriente colector en saturación. Entonces nos vamos aquí. Aquí. La corriente colector en saturación. Vamos a proponer aquí una corriente así. Déjenme hacer esto más. Ahí va.
¿Cómo queda la ecuación de aquí? Es menos 10 volts, ¿sí? Más corriente de colector por resistencia de colector pero aquí tenemos un puente más la corriente de emisor por la resistencia emisor igual a 0 volts. Entonces sacamos como factor aquí y decimos que la corriente de colector es igual a la corriente de emisor. Entonces este 10 lo pasamos del otro lado y me va a quedar que la corriente de colector va a ser igual a 10 volts entre la suma de la resistencia de colector más la resistencia emisor. Entonces hay que dividir 10 volts entre la resistencia de colector y resistencia emisor, que tiene un valor de 3.6 más 1, 4.6 kilos. Esta que va a ser igual. ¿A cuánto es igual? 2.17 mil. 2.17 miliamperes. ¿Alguien tiene un resultado diferente? No, profe, me sale igual. Ok, entonces ya tenemos otro parámetro aquí. La corriente de colector. Pero es en saturación. Le pongo aquí. Saturación. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe. Fíjense cómo cambia el determinar la corriente colector en saturación, ¿eh? Cambia. Ahora, ¿qué más necesitamos para el punto de operación? Voltaje en colector emisor. La vamos a sacar de aquí. Entonces va a ser menos 10 volts más corriente de colector por
resistencia de colector más corriente de emisor por resistencia de emisor la voltaje entre colector y emisor, es lo que vamos allá, ¿no? Más corriente emisor por resistencia emisor igual a 0 volts. Entonces vamos a suponer que la corriente de colector es aproximadamente igual a la corriente de emisor y ahí ya no hay problema. Por lo tanto, si despejamos aquí, vamos a tener los 10 volts a la derecha el voltaje entre colector y emisor a la izquierda. Menos la corriente de colector por la resistencia de colector más la resistencia del emisor. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, entonces si ya sabemos aquí que hay 10 volts menos, ya conocemos la corriente colector, que es igual a ¿cuánto? 10.7 no, 1.07. miliamperes. Sí. Ok. 1.7 miliamperes. ¿Qué multiplica? A la resistencia de colector más resistencia emisor, que son 4.6 kilos. Aquí la de colector es 3.6 y la de emisor es 1, 4.6 kilos. Entonces aquí es 4.6 kilos. Aquí son milis. Milis y kilos se van. Entonces, ¿cuánto nos da esto? Voltaje entre colector y emisor. ¿Cuánto da? Profe, porque 1.07, perdón. Eso me dijeron. A ver, vamos a revisar. Sí, aquí está, mira. 5.078 voltios. Aquí está, compañera, 1.07 milis. Ah, sí, es que pensé que se ponía el 2.17, pero es el de saturación. Entonces, ¿cuánto da, dicen? 5.07 voltios. A ver, los demás, por favor, chequen. 5.078 volts. Okay. Entonces, aquí vamos a poner 5.078 volts.
está. Ujú. El siguiente parámetro es este. Todos esos datos son voltaje entre colector y emisor en el punto de operación. Corriente de colector en el punto de operación. Corriente de base en el punto de operación. Y obviamente la corriente de colector es en saturación, no es en el punto de operación, si es de saturación. Fíjate todo lo que llevamos. Y todavía no hemos hecho el análisis en alterna. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ah, profe. No. Ujú. Bueno, entonces, ahora hay que hallar el punto de operación. Ustedes vayan haciendo en su cuaderno. Aquí tenemos el voltaje entre colector y emisor en el que está dado en volts. Aquí vamos a tener una corriente colector. Vamos a ver ahorita en qué unidades. Y aquí va el voltaje que tenemos de 10 volts. Estos 10 volts. Entonces, vamos a poner aquí 2, 4, más o menos. 6, 8, 10. Aquí más o menos, ¿sí? Y luego, la corriente de colector es de 1.07 miliamperes. En saturación, perdón. 2.17 miliamperes. ¿Sí? Vamos a poner aquí 1.17 más o menos 2.17. Aquí son 2.17 miliamperes. Y aquí tenemos 10 volts. Y vamos a tirar una línea aquí. De este color, ¿vale? Ahí está. Ahora, la corriente de colector. 1.07 miliamperes va a ser aquí. Aquí está 1.07 miliamperes. Aquí es 1.17, 1.7 tiene que estar por acá más o menos. Más o menos. Y el voltaje entre colector y emisor, 5.07.
2, 4 por aquí más o menos. Entonces, por aquí más o menos. Más o menos. Y este más o menos por aquí. Ahí está más o menos. Este que tenemos aquí es el punto de operación. Q. Hay que poner aquí que la corriente de colector en el punto de operación es igual a 1.07 miliamperes. Y el voltaje aquí, el voltaje entre colector y emisor en el punto de operación es igual a 5.078 volts. Aquí está. .78 volts. Y beta la vamos a poner aquí. La corriente de base en el punto de operación es igual a 10.7 microamperes. Y ahí tenemos el punto de operación. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Vayan resolviéndolo. Vayan resolviéndolo en el cuaderno para que lo tengan a la mano. ¿No? ¿Y el transistor que opera en región activa o no le ponemos eso? Sí, ahí está en la región activa. O sea, el transistor ahí lo puedes mover para que amplifique. ¿Alguna pregunta? No, profe. No. Bueno. Vamos a continuar entonces. Profe, yo sí tengo una duda. Dime. En la gráfica, ya cuando estás graficando la línea entre IC y los volts,
es la de saturación y la de los volts que nos da en VCCQ, ¿no? Esa es A esa ver. línea. A ver, otra vez. No hay voltaje de saturación. Ah, No, ya. pero me refiero a los puntos en donde agarramos para trazar donde va a operar el transistor. Ujú. ¿Qué tiene? Esos puntos agarramos la corriente colector en saturación Ujú. y la de los volts en Sí, es el voltaje de la fuente. Porque es cuando tu corriente de colector es 0. Y ahí trazas tu línea. ¿Sí me explico? Sí. O sea, tu línea va a venir de la de saturación. Esta es la corriente colector en saturación. Corriente colector en saturación. ¿Sí? Hasta este voltaje de corte. Ahí tiras la línea. Y ya que la tiraste, el voltaje entre colector y emisor y la corriente colector tiene que coincidir acá. Ese es tu punto de operación. Y es que a veces, no sé, me confundo como tengo dos IC, a veces no le pongo cuál es cuál, ¿verdad? Y me equivoco. Y me sale mal el trazo. Sí, eso es lo que hay que checar. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, mire. Vamos a determinar el voltaje en el emisor y el voltaje en el colector. Voltaje en el emisor, voltaje en el colector. Vamos a ver. Fíjense bien. Estos valores que vienen aquí, este valor que viene aquí, de corriente colector 1.1 miliamperes, lo más seguro es porque he tomado una beta diferente. Entonces vamos a respetar lo que tenemos aquí. Fíjense bien, voltaje en el colector. Voy a volver a poner la figura aquí para que terminemos eso. Aquí, fíjense bien. Esto que tenemos aquí, esto que tenemos aquí, el colector, pongan mucha atención. El colector es este punto. O este punto. Es lo mismo, todo esto es un nodo. Ese es el colector. Cuando tú checas un voltaje, ¿sí? En un punto, tiene que ser ese punto respecto a neutro. Es decir, vas a buscar un neutro. Entonces, vamos a checarlo desde aquí. Si observas, aquí tienes el colector y aquí tienes el neutro. Entonces, tendrías que sumar el voltaje entre colector y emisor más el voltaje en la resistencia de emisor, que es este, para saber el voltaje en el colector. Entonces, el voltaje del colector va a ser igual al voltaje entre colector y emisor más
Este es el voltaje entre colector y emisor. De aquí a aquí. Más, si esta es la resistencia de emisor, entonces habrá un voltaje que vamos a llamarle voltaje en la resistencia del emisor. Este valor ya lo tenemos. Que por aquí está 5 puntos y cacho, ¿no? Aquí está, 5.078. Voltaje entre colector y emisor. 5.078 volts, entonces lo ponemos aquí. Este ya lo conocemos. Voltaje en la resistencia de emisor. ¿Qué es? La corriente que pasa aquí por la resistencia de emisor. Voltaje en la resistencia de emisor. Voltaje es igual a I por R, ¿no? Entonces va a ser igual a la corriente de emisor por la resistencia del emisor. ¿Conocemos la corriente de emisor? Vamos a suponer que la corriente de emisor... ¿Está? No, dime. Unos 10 minutos, dije. Unos 10 minutos. La corriente emisor por la resistencia emisor, pero contemplamos de que la corriente emisor es aproximadamente igual a la corriente colector. Entonces, la corriente colector, ¿cuánto nos dio? 1.07 miliamperes. Punto 0.7 miliamperes. ¿Cuánto vale la resistencia emisor? 1 kilo, ¿no? Sí. Milis y kilos se van. Entonces el voltaje en la resistencia emisora, que es igual, pues es igual a 1.07. 1.07 volts. Ahí está. Este ya lo tenemos. Es este. Voltaje entre el colector y emisor ya lo tenemos aquí a la derecha, que es 5.078 volts. Entonces, 5.078 volts. Son 6.14 volts, profe. Ok, gracias. Vamos a dejar una más expresada aquí. No, no es cierto, no es cierto. ¿No? ¿Cuánto es? A mí me salió 6.148 volts. El 8. 148. Sí. Ahí está. .148 volts. Es el voltaje que hay de aquí a aquí. Entonces, si a ti te dicen voltaje en el colector, es el voltaje que está en el colector respecto a neutro. Si te dicen voltaje en el emisor, ese es el emisor. Todo este es el nodo del emisor. Es el voltaje del emisor respecto a neutro. Que en este caso, el voltaje en el emisor es igual
al voltaje en la resistencia del emisor. Pero si esta resistencia de emisor no estuviera, ¿cuál sería el voltaje de emisor? Si eliminas esa resistencia de emisor, ¿cuál sería el voltaje de emisor? ¿Cómo, profe? Si esa resistencia de emisor, esta, no estuviera, 5.078 volts. ¿cuál sería el voltaje en el emisor? No. ¿No es el de base? ¿Sería, ¿Mm? ¿No es el de base? sería lo mismo, no, profe? ¿Cuánto? 9.3 volts. Mm, mm, 0.07 volts. mm, mm. ¿No son los 10 volts, profe? Mm, mm. Sería lo mismo, no, profe? ¿Cuánto es? A mí me interesa que sepan el porqué de las cosas. 6.148, no, profe? Sería, No, no. sería lo mismo. Mira, yo les estoy diciendo, si la resistencia de emisor no está, ¿cómo quedaría? Fíjate. Después de la resistencia emisor, ¿qué va? Neutro, ¿va? Sí. Es decir, quedaría así. Así como lo estamos viendo, ¿cuál sería el voltaje en el emisor? 10. Ahí va. Ahorita yo les dije, si quieres saber el voltaje en el colector, que es este punto o este punto, que es lo mismo, tienes que irte de este punto, que es el colector, a un neutro. O sea, hasta acá. Y ese voltaje es voltaje entre colector y emisor, más el voltaje en el emisor, te da este salto. ¿Qué fue esto? Voltaje entre colector y emisor, más voltaje en el emisor. Y les dije, sí. Bueno, en este caso, el voltaje en el emisor aquí es igual. Voltaje en el emisor, este es el emisor. Busca neutro, aquí está. Entonces es igual al voltaje en la resistencia del emisor. Por eso lo pusimos así. Pero ahora te digo, imagínate que esa resistencia de emisor no existe. O sea, este. ¿Cuál es el voltaje del emisor? Serían Pues 0 están voltios. midiendo voltaje en el mismo punto, ¿no, profe? Es 0 volts. Entonces, 0 volts. Acuérdense que el voltaje es una resta, es una diferencia. Entonces, si aquí tienes un mismo punto, que es este, agarra un cable y ponle un porte de voltímetro aquí, el otro aquí, te va a dar 0. 0 volts. ¿Entienden? Ingeniero, oiga, se me pasó a decirle, en la mañana los alumnos, no sé qué grupo exactamente, porque son dos grupos los que tienen más o menos gente. ¿Preguntas? Nosotros estábamos en el auditorio,
pero andaban ahí, que la coca y que esto y lo otro, salían y regresaban, o sea, tuvieron una convivencia muy normal. Entonces, no sé hasta qué punto pues iba a valer la pena que nos vuelva a recordar otra vez que no pueden salir para nosotros pasarle la cartilla otra vez a los alumnos, o bien, no sé si usted va a pasar por los salones para decirles que no se puede. Lamentablemente está la máquina de cocas ahí, no sé cuál sea la medida que se pueda tomar, pero se me pasó decirle en la tarde. Hoy los alumnos tuvieron así su día normal. Yo creo que les fue bien incluso, entonces ellos sienten que fue un ambiente muy normal, nomás les faltó la café. Siendo muy estrictos, pero fue lo que nos habían mandado en cuanto a las instrucciones. ¿Preguntas? No, profe. Bueno, entonces, fíjense lo que les voy a decir. Profe, Mande. entonces tampoco hubiera resistencia en el emisor, también sería cero. En el colector, perdón. Sí, exacto. Pero en el colector no puedes dejarlo sin resistencia, porque haces un corto. Puedes dejar sin resistencia el emisor, pero en el colector no. ¿Sí? Ahora, Ok. fíjate la pregunta. Bajo ese esquema que les dije, díganme, esta es la base, ¿verdad? Dígame cuál es el voltaje de base. Si yo te digo, dime el voltaje de base. ¿Cuál es el voltaje de base? $10 volts. ¿Por qué 10 volts? Yo les digo, escuchen bien. A ti te van a decir, chécame el voltaje en un cable. Chécame el voltaje que está en ese cable. Tú vas a poner una terminal en el cable y vas a buscar un neutro. Chécame el voltaje en ese nodo. Pones una punta en el nodo y la otra buscas un neutro. Chécame el voltaje sobre la resistencia, pues entonces pones una terminal del voltímetro aquí y otra aquí. Chécame el voltaje sobre la resistencia de colector, pones una terminal aquí y pones otra terminal aquí. Pero cuando tú quieres el voltaje en un punto, vas a poner una terminal en el punto y vas a buscar un neutro. O sea, el otro va a estar aquí. Entonces va a ser de aquí, aquí, y de aquí, aquí, y ya llegaste al neutro. Entonces, el voltaje en la base va a ser igual a ¿qué? Al voltaje entre base emisor más, ¿qué cosa? ¿Más qué? El otro salto, VTE por RE. que sería el voltaje en la resistencia de emisor, que es igual a la corriente de emisor, como dice su compañero, por la resistencia emisor. Abusados. En una ocasión estamos checando unas máquinas y le decía yo a otro ingeniero, chécame el voltaje en este cable. No se puede, chécame el voltaje en el cable. Que no se puede, no sobre el cable, en el cable. ¿Qué voltaje tienes en ese nodo? Si yo te digo el voltaje en el cable, es voltaje en un nodo. Todo esto es un nodo, ingeniero. Todo esto es un nodo. Yo te digo, checa ese voltaje, tú vas a poner una terminal aquí y busca un neutro. Si quieres. Y tú me vas a decir, es el voltaje que existe en esta resistencia más el voltaje en esta resistencia. O te puedes por otro lado. Me dices, es el voltaje que hay en esta resistencia más el voltaje entre colector y emisor más el voltaje en esta resistencia. Y te tiene que dar lo mismo. ¿Entendieron? Bueno, los veo la próxima clase. Digan presente. Que tengan buena noche, chavos. Hasta la próxima.
Hasta luego, que estén bien, cuídense. Sí, bye, profe. Bye, bye.